Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie bien, ¿no? Díganme ustedes siempre en el episodio 1 que ya nos ha atrapado. Y este episodio 2 seguro que nos va a encantar. Sí, acepto quedarme. Nakun se quedó completamente inmóvil. Todo su cuerpo parecía ponerse en alerta prestando atención. Y así Paxa continuó lentamente como un hombre que expone los términos de un tratado internacional. No tienes permitido acercarte a mí a menos que yo lo diga. Esta vez Nakun se apartó para mirarlo. ¿Qué quieres decir? ¿Me escuchaste? Nada de tocar, nada de abrazar, nada de besar, nada de acercarte a mí, nada de hacer algo por tu cuenta a menos que yo lo permita. Cuanto más escuchaba, más parecía Nakun un hombre al cual eso le molestaba. Era dolorosamente evidente lo mucho que les agradaba aquello. Tan obvio que Paxa casi quiso reír con lágrimas y todo, pero al final Nakun solo pudo cerrar los ojos y respirar profundamente, como si estuviera obligado a reaccionar. Eres imposible, Paxa arqueó una ceja. ¿Y bien, aceitas o no? Nakun guardó silencio durante mucho tiempo, lo suficiente como para que Paxa empezara a pensar que iba a discutir o acusarlo de ser irracional. Pero al final Nakun simplemente abrió los ojos y respondió, está bien. Esta vez fue Paxa quien se quedó inmóvil. ¿Así de fácil? Te di mi palabra, y tú tampoco tienes permitido retractarte. Paxa hizo una pausa. Luego apartó el rostro para ocultar la comisura de sus labios, que estuvo peligrosamente cerca de curvarse hacia arriba. Realmente no debería de haberle parecido gracioso, pero la expresión de Nakun al verse obligado a ceder era genuinamente un poco ridícula, lo suficiente ridículo al menos como para aliviar parte de su vergüenza. En cuanto a Nakun se quedó en silencio, mirando con frustración al chico de la cama que había estado llorando hace algunos momentos y ya encontraba las fuerzas suficientes para imponer exigencias. No tenía permitido acercarse, no tenía permitido tocarlo, no tenía permitido nada, a pesar de que lo había sostenido. Lo había consolado y había cruzado demasiadas líneas la noche anterior, y ahora por la mañana se esperaba que se quedara allí sentada escuchando reglas como si fuera un lobo hambriento. Y la peor parte era que había aceptado, pero quien imponía las condiciones era Paxa. Al final Nakun dejó escapar un gran suspiro y realmente retrocedió, tal como había prometido, aunque por dentro estaba lo suficientemente irritado como para querer sacudir al otro hombre y preguntarle si tenía idea de lo que estaba pasando. Paxa, mientras tanto, al ver que Nakun realmente retrocedía, sintió una secreta y culposa pizca de alivio. Al menos todavía tenía el control sobre algo. Se sentaron en silencio un rato más, luego Paxa murmuró, ¿y si cambio de opinión más tarde? ¿Sobre qué? ¿Sobre el permiso? Lidiaremos con eso cuando suceda. Paxa dio la vuelta y lo atrapó en el acto de contener una sonrisa. Sostuvo una almohada y se la arrojó de inmediato. Nakun lo atrapó con una facilidad. Agachó la mirada para mirarle y luego volvió a levantar la vista hacia él, con esa misma mirada la que hacía que el corazón de Paxa golpeara contra él. Y en ese preciso momento Paxa se dio cuenta, en silencio, de que aceptar quedarse con ese hombre, incluso con condiciones, incluso con términos, incluso con cada línea claramente trazada, significaba una cosa innegable. Su vida nunca volvería a ser pacífica. Después que la batalla se calmara por un rato, el silencio entre ellos se convirtió en algo extraño. No todo incómodo, sino el tipo de silencio que pertenecía a dos personas que ya habían ido demasiado lejos como para saber por dónde empezar a actuar con normalidad. Pax estaba sentado en la cama, un aspecto que detonaba que intentaba desesperadamente hacer que todo pareciera común y corriente, a pesar de que ya no quedaba absolutamente nada en común. Nakun estaba sentado no muy lejos y aunque había mantenido la distancia prometida, sus ojos nunca lo habían abandonado, como si en medio esperara que la terca criatura cambiara de opinión y saliera corriendo a casa a cualquier segundo. Al final Nakun rompió el silencio. ¿Cómo te llamas? Esa pregunta hizo que Paxo se detuviera. Increíble. Había pasado por todo eso la noche anterior y aún así no sabía algo tan básico como un nombre. Eso hizo que todo se sintiera más extraño. Pax apretó un poco los labios antes de responder. Me llamo Paxa. Hizo una mueca y luego añadió con total sinceridad, como si estuviera prestándose para una entrevista de trabajo. Está actual, recién graduado, actualmente en busca de empleo, desempleado con dignidad. Una de las comisuras de la boca de Nakun se movió de forma casi imperceptible, pero definitivamente lo hizo, como si incluso él no hubiera esperado escuchar a alguien presentarse de esa manera después de todo lo que había pasado la noche anterior. Luego fue el turno de otra persona. Me llamo Nakun. Su voz permaneció baja y uniforme como siempre, pero al hablar de sí mismo sonaba cortante y directo, el tono de alguien que nunca había tenido que pasar mucho tiempo explicando quién era. Futuro presidente de una empresa de desarrollo inmobiliario. Paxa parpadeó. Luego dos, después mirando a Kun de arriba abajo otra vez con una evaluación clara y sencilla, como si tuviera el nuevo derecho de contrastar ese título con el hombre sentado.
Suenas más como un jefe de la mafia. Nakun frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? De verdad te ves mal. Tu casa es enorme. Tienes hombres trabajando para ti. Sinceramente, ¿también cobras dinero por protección o qué? Esa última pregunta hizo que Nakun se quedara inmóvil por un instante. Claro que no. Pax arqueó una ceja. Solo prestó dinero. Pax lo miró boquiabierto después de un segundo entero y luego dijo: ¿En qué se diferencia eso? En que debe haber una garantía razonable. Ante eso, Pax se rió de verdad, más fuerte esta vez. Se rió a pesar de estar todavía envuelta en una manta en la cama de otro hombre, en una situación que no debería haber contenido en una sola cosa divertida. De verdad eres único. Solo admítelo, suenas exactamente como un usurero. Mi negocio es legal, tu tono no lo es. Nakun lo miró en silencio por un momento, antes de la comisura de sus labios se moviera de nuevo. Un poco más notable esta vez, no lo suficiente como para hacer una sonrisa real, pero bastante cerca. Y Pax, al notar eso, titubeó. Sin parecer listo para dominar la habitación cada segundo, Nakun de repente parecía un poco más humano, todavía exasperantemente arrogante, todavía profundamente irritante, pero también más atractivo, de una manera que resultaba extremadamente inconveniente. El silencio que siguió se sintió diferente ahora. Ya no era tenso ni incómodo, sino más ligero de algún modo. Cuanto más lo expresaba, más extraño se sentía. Paxa fue el primero en hablar de nuevo. Esto es raro. ¿Qué cosa? ¿En serio estamos acá sentados presentándonos justo ahora? Después de todo lo que ya pasó. Esta vez no guardó silencio de verdad, no porque no tuviera respuesta, sino porque era verdad. Observó a Paxa por un momento antes de que algo en su mirada se suavizara de una manera que no le resultaba nada fácil. Es verdad. Solo dos palabras cortas. De algún modo aquellas palabras lograron que el rostro de Paxa se sonrojara. Apartó la mirada al instante. No podía creer que recién ahora estuvieran conociendo el nombre del otro. No podía creer que apenas ahora estuvieran hablando de esa manera. No podía creer que todo eso empezaba a sentirse real, incluso después de haber ido demasiado lejos como para dar la marcha atrás. Todo en esta situación llegaba tarde, demasiado tarde tal vez. Sin embargo, fue un pensamiento que reservó para el silencio de su mente. Paxa no tenía la certeza de sí. En el fondo, de verdad, deseaba que fuera demasiado tarde. Había pasado toda una noche en la que el cuerpo y el instinto lo habían llevado más lejos de lo que la razón jamás debió permitir, solo para despertar y preguntar un nombre, un apellido y enterarse de que el chico terco en su cama acababa de graduarse y buscaba trabajo. Era absurdamente tarde, absurdamente extraño, e insoportablemente real todo a la vez. Como si ahora, después de todo, cada paso que debió ir primero finalmente estuviera haciendo lo normal. Esa verdad los dejó ambos en silencio. Sin embargo, fue un pensamiento que reservó para el silencio de su mente. Paxo no tenía la certeza de si en el fondo de verdad deseaba que fuera demasiado tarde. Nakun por su parte se veía tan calmado como siempre, pero por dentro no estaba menos inquieto. Había pasado toda una noche en la cual el cuerpo y el instinto lo habían llevado más lejos de lo cual la razón jamás debió permitir, solo para despertar y preguntar un nombre, un apellido y enterarse de que el chico terco en su cama acababa de graduarse. Paxo murmuró entre dientes. ¿Entonces de verdad no cobras dinero por protección? Nakun se giró hacia él. Esta vez realmente se rió no mucho, solo un sonido bajo.